Queridos amigos, como siempre hemos mencionado, vivimos en un mundo cambiante donde todo parece ser movible, inestable, aún desechable. Lo que hoy se afirma como el mejor producto para solucionar un problema, mañana será anunciado como la causa de otros problemas más graves. Lo que ahora la ciencia alaba y enseña como verdad, quizá mañana será desmentido por nuevos estudios. Es que no hay nada que nos brinde un apoyo firme, permanente, estable, donde podamos cimentar nuestra vida. Pensándolo bien, si para lo único que nacemos es para morir, ¿vale la pena vivir? Acompáñenos, como siempre, a esta serie de conversaciones que nos presentan esa base firme, sólida, permanente, donde podemos fundamentar nuestras esperanzas. Esta es la Biblia, la palabra inspirada de Dios, escrita para que sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Porque, pensándolo bien, entre amigos, la flor se cae, la hierba se seca, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Los invitan sus anfitriones de siempre, el pastor Eleazar de Gracia y este servidor, José Guevara. Bienvenidos a esta conversación en esta tarde. Nuestro tema de conversación girará en torno a la creación de nuestro Dios. ¿Fueron los días de 24 horas? ¿Fueron largos periodos de tiempo? ¿Qué podemos saber de eso? En realidad, Dios tenía un diseño para el planeta azul. Y pensamos que nosotros, cada uno, como habitantes de este planeta, tenemos también o formamos parte de ese propósito de Dios. Y quisiera introducir esta idea que no solamente me llena de asombro, sino de gratitud ante el plan de Dios para nosotros. Pensemos o pensar que hemos nacido en la mente de Dios, que Él soñaba con tenernos a su lado y todavía sueña, porque Dios no ha renunciado a su propósito de estar en unidad con cada uno de nosotros. Ese es su objetivo. Por favor, amigo que me escuchas, no renuncies tú a cumplir ese objetivo, ese sueño de Dios de unir nuevamente el cielo con la tierra. En verdad, me gusta pensar a mí, Eleazar, en este asunto de la creación, como en términos de la formación de una casa o la construcción de una casa. ¿Qué cosas, qué elementos entran en juego? ¿Qué es lo que se necesita para realmente construir o edificar una casa? Bueno, en primer lugar, se necesita una mente brillante, que sueñe, que piense en algo que quiere diseñar o quiere hacer. Después que esa idea en la mente está bien establecida, entonces empieza uno a hacer el diseño. Hace un diseño. Antes de conseguir materiales, antes de hacer cualquier cosa, primero uno lo plasma en un plano. En ese plano podemos ver lo que había en la mente de aquel que lo hizo. Y luego, después de tener ya el plano bien diseñado, los detalles, entonces procede uno a la edificación del edificio de la casa.
Ya antes de eso uno ha establecido qué clase de materiales va a usar, cuáles son las cosas que van a llenar, cómo se va a hacer esa casa y cómo se va a llenar. Así que se necesita una planificación bien cuidadosa para que más tarde no hayan improvisos y cosas que podrían entonces estorbar el plan. Sí, eso es para uno que está construyendo una cosa aquí en la tierra. Pero la Biblia, Pastor, nos habla del diseñador perfecto, el creador del universo, que en su mente creó un plan, lo diseñó. Y sabemos que todos esos planes de Dios son perfectos, o sea que no hay nada que de improviso. Para Dios no hay nada, no hay nada, Él sabe todo. Así que eso es lo que nos viene a nuestra mente. Dios es un diseñador inteligente, un ser capaz de hacer cosas que para la mente humana son incomprensibles, y quizás hoy al abordar este tema podamos ayudar a aquellos que lo escuchen a ver a Dios como un diseñador y de la obra maestra que va a ser que es el ser humano, y con sus planes bien definidos en lo que él va a hacer. Yo sé que a ti te gusta mucho eso de construcción, ¿verdad? Así que sin duda eres la mejor persona para indicarnos, explicarnos algunos de estos asuntos. Pero qué bonito me parece a mí es saber que no es o no somos el producto de un azar, de una cosa que ocurrió sin que haya previsto nada. Y en este sentido podemos pensar también que a Dios nada le tomó por sorpresa en la obra de la creación, absolutamente nada, porque Él conoce el fin desde el principio. Ahora, de hecho, nosotros encontramos la introducción a nuestra existencia en el libro del Génesis. Pero a mí me llama la atención un versículo que tengo conmigo y con el cual me gustaría que pensáramos o nos introdujéramos a este tema. Y tal vez debo decirle a nuestros amigos que apenas vamos a tocar un poquito de lo que es este tema tan extenso, tan precioso también, de la creación de Dios. Y quizás vamos a levantar más inquietudes en la mente de algunos también, y no pretendemos tener la respuesta a todas las cosas, pero por supuesto, a lo menos vamos a introducirnos un poquito en lo que Dios tenía en mente, tal vez, cuando estaba realizando esta obra maravillosa de la creación. Y aquí hay un texto en 2 de Corintios, capítulo 4 y el verso 6, que creo que nos puede poner a pensar y de una vez nos lanza hacia atrás en el libro del Génesis. Dice aquí, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Me parece a mí muy significativo y muy amplio este texto, y nos hace referir hacia la creación en el Génesis, cuando al inicio de ella nos informa la Biblia, Dios creó nuestro mundo, Génesis 1, y estaba, dice, desordenado y vacía. La tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas se movían, o las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y me parece a mí que esta es la introducción a la maravillosa creación que Dios desarrolla
y nos informa a nosotros en una semana que por lo menos yo creo es una semana literal, con días de 24 horas cada uno y no largos periodos de tiempo como algunos explican. Y quizás podemos dar algunas razones de por qué es más lógico pensar en una creación de 6 días literales y con un séptimo día especial cuando se termina la creación, y que estos días eran de 24 horas, como lo son los días actuales. Y tal vez para empezar pensando un poquito en esto, es que todavía vemos en la creación que Dios está como prefijando el orden que de allí en adelante iban a tener todas las cosas que él estaba creando, ¿no es cierto? Estaba dando ya un patrón de cómo iban a ser ya las cosas, porque vamos a ver más adelante cuando crea los árboles y todas esas cosas, ya venían con su semilla, con su fruto, ya tenían todo básicamente para que de ahí en adelante se reprodujeran de acuerdo a su especie. Pero en este primer versículo del 3, el versículo 3, dijo Dios sea la luz y fue la luz. ¿Qué sería esa luz? No sería la luz del sol, no era el sol, porque dice hasta más adelante fue presentado el sol y la luna. ¿Qué será? Bueno, Nos metemos en un problema, ¿no? un berenjenal, como dice la gente, si hablamos de eso. Me gustaría pensar en los versículos que ya mencionaste cuando dice, y dijo Dios. O sea, la palabra de Dios es en acción. Cuando Dios dice algo, inmediatamente se ejecuta. ¿Cómo lo hace? No lo sabemos. Dios son los secretos de los misterios de Dios, donde no tiene ningún problema. Para él no hay nada imposible. Y en el texto de Génesis, donde dice, dijo Dios, fue la luz, y fue la luz. Atándolo al verso primero que leíste, donde dice que Dios mandó que de las tinieblas. Aquí descarta la idea de que algunos piensan que la luz era la de Dios mismo. Aquí está diciendo que de las tinieblas apareció la luz. ¿Cómo? Pues yo creo que es un acto de fe creerlo, porque no podemos explicarlo. Está hablando de un fenómeno en sí, no de un reflejo de una luz que vino de un cuerpo. Simplemente es la luz que aparece. O sea, no podemos entender que de las tinieblas pueda resplandecer luz. Eso es algo desconocido para nosotros. Y esto fue lo que Dios hizo. Apareció la luz. Como un diseñador que sabe exactamente en qué lugar va cada parte. Está diseñado de tal forma que no puede haber equivocación en el futuro. Como humanos, yo a veces me gusta también la mecánica y me he dado cuenta que por poner un tornillo antes de tiempo, al final me doy cuenta que no puedo avanzar a menos que desarme todo y comience de nuevo para empezar el proceso correcto. Pues Dios es un Dios de orden y en esta semana de la creación vemos nosotros que Dios toma lo que estaba desordenado y lo pone en orden. Y luego empieza a llenar el mundo de las cosas una tras otra, como vamos a ver dentro de un momento mientras compartimos juntos estos textos bíblicos. Bueno, es interesante, sí,
el concepto de que Dios tiene un orden y lleva un orden en la creación, ¿no es cierto? No realiza al azar las cosas. La Biblia nos dice, nos da un asomo de cómo el Señor hizo algunas de estas cosas. Por ejemplo, en el Salmo 33, 6 y 9, Dios nos dice a nosotros, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Es decir, la palabra de Jehová tiene el poder para realizar obras más allá de nuestro entendimiento. Fueron hechos los cielos y la tierra por el aliento de su boca. ¿Cómo actúa esa palabra creadora? Nosotros no podemos entrar en ese tema porque está velado para nosotros. Pero la palabra de Dios, nos informa aquí la Biblia, tiene esa capacidad, ese orden, esa fuerza específica para crear de la nada. Crear, hacer algo completamente nuevo, ¿no es cierto? Y Dios nos dice en el verso 9 del salmista, del Salmo 33, 9, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Más allá de eso, nosotros no podemos entenderlo. Pero si creemos en un Dios real, en un Dios personal, debemos aceptar por la fe esto. Porque las otras alternativas que hay o que se dan para la existencia de nuestro mundo crean más interrogantes que respuestas también. Pastor, el hecho de que en el mismo comienzo se hace una diferencia entre el creador y la criatura. Nosotros somos criatura, fuimos creados, nacimos, no existíamos antes. Y el creador que siempre ha sido el mismo, que es eterno, no tiene principio ni fin. Así que para Dios, Él lo sabe todo. La creación, lo creado, los seres inteligentes creados, desconocen los misterios infinitos del Omnipotente. Y lo único que tenemos que hacer es con reverencia abrir nuestro corazón para que Él nos enseñe hasta donde Él vea que podemos asimilar. Creo que a eso se refiere en parte el texto que leí al principio de 2 Corintios 4:6, ¿no es cierto? Porque dice que Dios es el que resplandeció en nuestros corazones. A eso se refiere ese texto, que cuando con reverencia nos acercamos a su palabra, la palabra que tiene poder, la palabra creadora, cuando nos acercamos con humildad a esa palabra, entonces su luz, así como al principio de la creación, iluminó la oscuridad, va a iluminar también nuestros pensamientos para que podamos captar y agradecer el propósito de Dios en nuestras vidas. Dime. Ahora, pastor, se me ocurre que cuando una persona no acepta a un creador, a un diseñador, y él trata de buscar respuestas a su origen, pues se encuentra con muchos problemas, porque tiene que especular. Los grandes hombres hoy que no quieren reconocer a un creador, ellos han hecho su propio diseño. Y realmente cuando analizamos eso, son solamente ideas de hombres que se creen sabios, pero siguen siendo finitos, no podrán jamás entender las cosas profundas de Dios. Y aquel que abre su corazón es el que Dios le puede enseñar. Aquel que cree que tiene la respuesta,
Dios no le puede enseñar. El que dice en su corazón no hay Dios, en la Biblia dice que es un necio. Y correcto, correcto. Porque en verdad las explicaciones que se dan dejan más vacío al ser humano. Como producto de la casualidad, sin objetivo, sin propósito para este mundo. Pero en la creación misma vemos que Dios lleva un orden y tiene un objetivo cuando va creando en cada día, de acuerdo a lo que se nos narra, lo que va a servir para sostener las criaturas vivientes que más adelante Él quiere poner aquí en la tierra. Pastor, quiero que no nos vayamos sin que expliques algo. Yo creo que es importante que expliques este aspecto. Yo voy a decir dos cositas y tú vas a dar el resto. El idioma hebreo es un idioma que es excelente porque casualmente puede usar las palabras que nosotros necesitamos para poder entender. Es un idioma especial en donde cada palabra tiene un significado profundo que nos aclara el resto. Por ejemplo, cuando aquí en el principio dice que Dios creó, utiliza una palabra hebrea que define que Dios creó sin materia preexistente. No había nada. Ex nihilo, como se le llama. Así que esa palabra, que luego más tarde, que la palabra bara, crear de la nada, luego en la semana de la creación, en nuestro idioma o en cualquier idioma, vamos a ver que habla de que crió Dios, pero no utiliza la misma palabra. Utiliza otra palabra, asá, con H al final, creo que es. Y dice que eso es con materia preexistente. Ahora, es importante cada una de estas palabras. Y para aquellos que sugieren que las cosas se hicieron por largo periodo de tiempo, quiero que expliques la palabra que significa día y cómo se explica para que nadie se confunda pensando que son periodos largos de tiempo. Está bien definido en la Biblia. Bueno, es interesante eso. A ver si puedo recordar y articular correctamente eso. Antes de decir la palabra y su significado para día, me gustaría mencionar el hecho de que Dios, en el texto que leímos dice, y en el Salmo nos dice que con su palabra creó las cosas, ¿no? Él mandó, Él dijo, y todo existió. Y qué importante que Moisés, al escribir el libro de Génesis, utiliza las palabras como en una forma bien escogidas. Como tú mencionaste, bara, que es crear, traer a la existencia algo nuevo, ex nihilo, no de nada que ya preexiste, no de materia preexistente, sino crear algo completamente nuevo. Pero la otra palabra, asá, es utilizada, como dices, y lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando se introduce otro tipo de creación que Dios realiza en su plan para esta tierra. Pero en todos los textos donde informa las diferentes cosas que Dios iba a crear, hace una aclaración que se repite vez tras vez. Dice, y fue la tarde y la mañana el primer día. La palabra que se utiliza ahí es la palabra Yom. Yom. Ahora se recuerda el Yom Kippur, que es el día de la expiación, ¿no es cierto? Los judíos todavía lo recuerdan, lo celebran. La palabra Yom lo que significa es día. Ahora, sí puede dar la idea de periodos más largos de tiempo, pero de acuerdo al estudio del idioma hebreo, cuando esta palabra va acompañada con un numeral, como decir
Primero, Primer día, segundo primer día. día, segundo día, o 1, 2. Entonces, se refiere inequívocamente, invariablemente, a periodos específicos de 24 horas. No admite la otra interpretación, aunque tiene la acepción de otra interpretación, cabe otra interpretación también, pero siempre que va con un numeral como primer día, segundo día, tercer día o el día 17 se hizo tal cosa, como en el caso de Noé, dice que al día 17 del mes, no recuerdo qué, del año tanto de la vida de Noé, se abrieron las fuentes de las aguas y vino el diluvio. Pero cuando dice el día 17, está Periodo 24 especificando horas. un periodo de 24 horas. Y desde el principio leemos en el Génesis 1, donde dice, cuando creó la luz, dice aquí, dijo Dios sea la luz y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día. La parte clara llamó día. Y a las tinieblas llamó noche. Y luego dice, y fue la tarde y la mañana un día. Así que ahí está especificando ya algo muy interesante. Por cierto, tal vez ahí puedas entrar tú en algo, un detalle más que aparece aquí, ¿no? La tarde y la mañana. Y esa fórmula se repite para el segundo día. Fue la tarde y la mañana. ¿Por qué razón? La repetición de una cosa es tratar de enfatizar algo que no podemos olvidar. Fue la tarde y la mañana un día. O sea, una tarde y una mañana equivalente a un día de 24 horas. Donde la tarde es primero y la mañana es después. O sea, ese es el orden. No podemos invertirlo. Oye, y déjame decir que tiene lógica. ¿Por qué razón? Porque el versículo 1 y 2 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas. Así que primero había, ¿qué cosa? Tinieblas. Tinieblas, la parte oscura. Luego, entonces, la luz hace la separación de la parte oscura y la parte clara. Pero la parte oscura estaba primero. La parte clara vino después. Entonces quiere decir que nosotros, cuando hablamos en la Biblia habla de la tarde, no es lo mismo que nosotros interpretamos hoy. La tarde para nosotros es del mediodía hasta la noche. A eso le llamamos nosotros tarde. En la Biblia ese no es el significado que se le da. Tarde es en la noche. O sea, cuando comienza la noche hasta que amanece, esa es la tarde. Y la mañana no es lo que nosotros interpretamos hoy, que es cuando sale el sol hasta el mediodía. La mañana, según la Biblia, es cuando sale el sol hasta que se oculte el sol. Es correcto. Así que, por otro lado también. A ver, sí. termina el pensamiento, yo me meto luego. Bueno, así que estamos tratando de definir estas cosas donde queda claro que un día de la creación son 24 horas, ¿correcto? Correcto. La segunda cosa es que la tarde se refiere a la noche y la mañana se refiere al día. Esas dos cosas juntas forman 24 horas. Ahora, Dios, ajá. Yo quiero mencionar esto también. Esa era la forma de antiguamente contar los días. Primero la parte oscura y después la parte clara. Los calendarios eran así, seguían ese patrón. Pero nuestra manera de contar los días fue introducido muchos años después, muchos siglos después, ¿verdad?
y creo que fueron los romanos, ¿no? Que lo Sí, introdujeron, esa forma de contar los días de hasta las 12 de la noche, que se hacía el cambio y ya empezaba otro día. Todavía nosotros, si se me viene a la mente ahora, todavía nosotros tenemos un, ¿cómo digamos? Un recordativo de que así se contaban los días. ¿Por qué? Porque fíjate que cuando se celebra lo que se llama la Navidad, ¿verdad? La Navidad comienza a celebrarse desde la tarde del día anterior. Se le llama la víspera de Navidad, ¿no es cierto? La víspera de Navidad. Y por lo menos en los países hispanos, la mayoría de los países hispanos, el 24 de diciembre, en la noche, es que se celebra la Navidad, ¿no es cierto? sí. Por lo menos tú eres de Panamá, yo soy de El Salvador, yo entiendo que se celebraba la Navidad en la víspera de la Navidad, ¿no es cierto? Lo que hoy se llama la víspera de la Navidad, porque la Navidad es el 25 de diciembre, ¿no es cierto? Pero se comienza a celebrar el 24 en la tarde. ¿Por qué? Porque en realidad, antiguamente, los días comenzaban a la puesta del sol. Quiero mencionar esto a manera de reflexión. Hoy no tenemos ningún problema en saber cuándo son las 12 de la noche, porque tenemos relojes digitales y de toda clase. Tenemos el teléfono, sabemos cuándo la medianoche, si estamos despiertos, si estamos dormidos no nos damos cuenta. Pero antiguamente no existían esos relojes. ¿Cómo podían las personas saber cuándo comenzaba el día? Era muy fácil en aquel tiempo. Cuando tú ves el sol que se está poniendo allá en el horizonte, ahí comienza el día. Terminó el día. Eso en cualquier parte del mundo, todo el mundo puede ver ese fenómeno. En el hemisferio norte, en el hemisferio sur, en el Ecuador, hay un momento donde uno está, que el sol se oculta y lo podemos ver si el día está claro. Y si no lo tenemos claro, también podemos con un calendario saber a qué hora el sol se está poniendo para los días que están oscuros, está lloviendo. Así que en la antigüedad era muy fácil. Todo el mundo sabía cuándo comenzaba el día a la puesta del sol y cuando salía el sol, sabía cuándo empezaba. Así que en la Biblia era claro para que todos entendieran donde quiera que estaban y con la fiesta que ellos celebraban, y un día en el futuro más adelante vamos a mencionar una fiesta especial, era necesario que todo el mundo supiera a qué hora comenzaba esa fiesta y cuándo terminaban. Correcto. Entonces, cuando nosotros leemos en la Biblia los días de la creación y repite vez tras vez, y fue la tarde y la mañana el primer día, y fue la tarde y la mañana el segundo día, Dios nos está enfatizando, como tú dijiste al repetir varias veces, que estos fueron días de la creación. Y cuando más adelante podamos ver que el séptimo día fue un día especial, cuando dice que Dios ya no realizó más obras creativas, sino que determinó que ese día fuera un día para el descanso, notamos también que en los mandamientos mismos, Él lo puso ahí como razón para guardar ese día, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Pastor, se me ocurre pensar de que Dios fue repitiendo esa expresión. Cada día la fue repitiendo para que cualquiera que la lea o la estudie y la profundice no tenga ningún problema para lo que había en la mente de él en cuanto al último día. Así que con ese pensamiento lo dejamos. Cuando lo estudiemos vamos a enfatizarlo de nuevo. Ya para esta altura, que cuando se llega al séptimo día,
el lector cuidadoso debía de haber memorizado en su mente de que la puesta del sol es cuando comienza el día. Correcto. Eso es, vamos a decir, de hecho, cuando veamos lo que dice en cuarto día, que fue cuando aparece la luz del sol, la luz solar, de acuerdo al relato bíblico, entonces Dios dice que servirían para separar, ¿no es cierto? El día y la noche. El día y la noche del día. Así que ese es el propósito de Dios. Su reloj natural, vamos a decir así, lo utilizó para eso, el sol. Así que al ponerse el sol, terminó el día. Y por supuesto, ahora en nuestra sociedad moderna no termina el día para muchos, porque entonces viene otro turno y comienzan a trabajar, y hay muchos que durante la noche que están despiertos y descansan durante la parte clara. Pero eso es en nuestro tiempo moderno, que nos ha empujado todo el sistema que tenemos de creación de actividades y de cosas que se hacen, y producción de asuntos para el consumo, que nos ha llevado a todo eso. Pero Dios dejó la noche con el propósito de que sirviera para descanso, y de hecho hay varias cosas que ocurren en el cuerpo humano en forma natural que solo ocurren durante la noche, como es la producción de esa sustancia que ayuda, melatonina es, que ayuda Sí. a reponer las células del cerebro. Solamente se da en la noche, en ciertas horas, como de 9 de la noche hasta, no sé, las 11, 12 por ahí de la noche. Esa sustancia se segrega para poder hacer reparar con el sueño profundo las células del cerebro, ¿no es cierto? Claro, mira, estoy pensando que con esta repetición, a través de este capítulo, nos pone el antecedente para el resto de la Biblia. Hay muchas cosas que se van a definir. Si esto está claro desde el comienzo, el entendimiento de la Escritura y de las órdenes divinas van a tener un significado profundo, y no lo vamos a secularizar en lo que la gente piensa hoy. Lo que la gente piensa hoy no tiene valor alguno comparado con lo que Dios piensa y dice. Así que es para que coja en serio cada cosa que viene. Los beneficios que nosotros vamos a recibir al seguir cuidadosamente las palabras de Dios, su directiva, tiene bendiciones a montón. Eso es lo único que puedo decir a estas alturas, en que solamente estamos empezando a estudiar este libro sagrado. Correcto. Así que es interesante cómo Dios va narrando a través de Moisés, ¿verdad? La historia de la creación. Y cualquier lector, por descuidado que sea, se da cuenta que hay un propósito, hay un orden en crear las cosas como se va narrando en la escritura. Primero, dice, todo era un caos, estaba desordenado todo, ¿no es cierto? Eso equivaldría tal vez a lo que al principio dijimos, bueno, hay que terracear el lugar donde vamos a hacer la casa, ¿no? Primero, todo está primero desordenado, así que hay que empezar a emparejar el terreno para comenzar entonces a hacer la construcción de la casa. Así que Dios va llevando en una forma ordenada cada paso que va dando, para hacernos ver que nuestra existencia y la existencia de nuestro mundo obedece a un orden predeterminado. No es el azar el que domina en esto. Y es interesante recordar que nunca el desorden por sí solo produce orden. ¿No es cierto? Nunca. Nunca. Produce más desorden. Más desorden. Así que entonces tenemos que ver eso y entender que hay un plan estructurado en la mente de Dios al decir
en el orden que se narran los acontecimientos lo que va ocurriendo, porque Dios tenía en mente algo y al final lo coloca como el sexto día, su obra cumbre, ¿no es cierto? Así mismo. Pastor, aquí tenemos que la Biblia comienza diciendo que todo estaba oscuro. Ajá. Nosotros que estudiamos un poquito o sea, que cualquiera que estudie un poco de astronomía se da cuenta que este mundo es especial. Completamente. Le llaman el planeta azul, porque no han encontrado todavía ningún planeta que tenga las características de este. Todos esos planetas que están cerca de nosotros, por ejemplo, Mercurio, Venus, Marte. Ahora mismo los científicos, la NASA mandó un robot allá, aterrizó en Marte para ver cómo es todo allá. Completamente diferente a esta Tierra. Y hay algo interesante, y es que esta capa que le llamamos atmósfera, que está alrededor de este planeta, cumple todas las condiciones para que la vida exista, ¿verdad? La distancia al sol también. La distancia al sol, todo exactamente está en el lugar para que tengamos el clima que podemos resistir. Oye, Eleazar, estoy pensando mientras tú hablas en eso, el asunto de las estaciones de nuestro planeta y cómo en el hemisferio norte a cierto tiempo, época del año, ocurren ciertas variaciones en las estaciones y cómo ocurren en el hemisferio sur en otra época del año. Todo eso obedece a un diseño, ¿no es cierto? Porque aún la Tierra, como una esfera, se dice que tiene un eje, ¿no? Imaginario, y ella va girando sobre su propio eje. Entonces, ese giro de la Tierra, al unirse con la inclinación del eje de la Tierra, porque no está plenamente en forma perpendicular, ¿verdad? Sino que tiene una inclinación. Todo eso es exactamente lo que se necesitaba para que pudiera haber vida. Creo que tú me estabas mencionando algo de Venus, ¿verdad? El primer planeta que está ahí, Sí, que no gira sobre su eje. correcto, no gira, solamente da una cara al sol. Ajá. Y la temperatura que le da al sol es extremadamente alta, que ninguna criatura, ninguna cosa viva puede vivir allí. Y por el otro lado, donde nunca le da la luz el sol, hay entonces frío, que tampoco nadie puede soportar. Pero este planeta tiene dos condiciones necesarias. Una, la mencionaste, el movimiento de traslación, que es la que da la Tierra alrededor del Sol a la distancia correcta y con la inclinación correcta para que ocurran las estaciones que van a medir el año. Y luego, además, tiene el movimiento de rotación. Sobre su propio el eje. de rotación sobre su propio eje, que produce que tengamos un día de 24 horas. Y que gire alrededor del Sol en 365 días y fracciones. Y entonces los que hacen el calendario se dan cuenta que por esas pocas horas que son más allá del 365, se va quedando atrás en la órbita. Por eso cada 4 años se ajusta ese día de fracciones. Y por eso hay un día que es febrero 29, que ese día se trata de ajustar otra vez el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Ahora, esos movimientos son tan exactos
que solamente alguien, yo no sé cómo alguien puede pensar que eso es casualidad. Son tan exactos que los que mandan estas naves, que estudian el espacio, saben que dependen de esa, ¿cómo se dice? Esa permanencia, ¿qué otra palabra podría usar? De esa constancia. Esa exactitud. De esos asuntos para hacer los cálculos matemáticos científicos. Así que dependemos de esa exactitud de un diseñador que lo sabía todo. Bueno, no hay duda que Dios, al crear nuestro mundo, tenía un plan, un propósito, ¿no es cierto? Y que a medida que iba desarrollando su obra de creación, se iba dejando ver ese objetivo de parte de Dios. Su objetivo era poner aquí sobre esta tierra seres vivos y adicional, al final, poner al hombre como la corona de la creación. Y era como que iba preparando, como cuando los padres esperan a su primer bebé, ¿no es cierto? Que van preparando su hogar o un cuarto para que pueda estar allí también el bebé con todo lo que va a necesitar para desarrollarse sano y con bien. El tiempo se nos va rápidamente. Así es. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Si no, la próxima semana continuamos el estudio, ¿verdad? Sin duda. Una cosa es que ya tenemos la luz, ¿ok? Estaba oscuro, ahora hay luz. Viene ahora el segundo tiempo. Vamos a ver qué pasa. Este planeta está rodeado de la densidad del agua está en todas partes. No está como está ahora. Y vamos a tener que esperar a explicar un poquito más sobre eso, Eleazar, porque parece que nos ganó el tiempo. Así sí, yo creo, sí. Así que vamos a tratar de ir cerrando, ¿no? Claro, claro. Okay. Así que a nuestros amigos que nos siguen, que nos escuchan, hermanos que están también tratando de continuar con nosotros en estos estudios, les animamos a que estén en la próxima semana con nosotros y que recordemos, no viene este mundo como producto del azar. Hay un plan. Dios no deja ninguna punta librada a la suerte. Dios tiene un plan. Así lo tiene para tu vida también. Así lo tiene para mi vida. Y sin duda alguna, el propósito de Dios se cumplirá al final. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a seguir, a aceptar en nuestra vida el propósito de Dios. No creas que todo lo que ocurre al azar. Hay un objetivo que Dios busca cuando permite, porque Él no es el que produce el daño en nuestra vida o lo malo, pero cuando algo ocurre que nos causa daño, tiene al final un propósito o puede servir a un propósito de Dios si tú le permites a Él actuar en tu vida. Así que permite que Jesús alumbre también tu corazón, que haya su luz en tu vida como la hubo en el caos y en las tinieblas que había al principio. Los invitamos a concluir con una palabra de oración. Inclinemos el rostro para orar. Dios y Padre nuestro, cuánto agradecemos que tú eres un Dios de orden, un Dios de propósitos, un Dios que tiene un plan maravilloso, no solo para la creación de nuestro mundo, sino para la restauración de la enajenación, del alejamiento de nuestro mundo de ti. Gracias, Señor, porque no hay nada librado a la suerte. Ya tú tienes un plan. Permite que aprendamos en nuestra vida a aceptar ese plan y lo sigamos para que se cumpla tu propósito de tenernos contigo en forma permanente para toda la eternidad. Señor, hay varias personas que también han pedido oración por ellos.
Entre ellos se encuentra el padre del hermano Antonio Rodríguez. Por favor, dale tu presencia. Hazle sentir que no está solo y que en medio de la condición que él esté pasando, encuentre paz en ti y propósito en su vida. Oramos también, Señor, por aquellas personas que han tenido la pérdida de seres amados en su familia. Muchos de ellos ni siquiera los conocemos. Otros son conocidos por nosotros. Por favor, asísteles también en ese momento de dolor y hazles saber que no están solos, porque el Dios de propósitos ya conoce cuál es su condición y tiene la salida para su situación. Déjanos descansar en ti y ayúdanos cada día a crecer en nuestro amor por ti. Es nuestro pedido en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En su Amén. nombre dimos todo. Amén. Amén. Gracias, amigos. Los esperamos la próxima semana, Dios mediante.